Bienvenidos a Mundos Insólitos, donde exploramos aspectos complejos de la historia y la sociedad. Hoy nos adentraremos en un tema sensible pero crucial: los casos de menores que lamentablemente han sido parte de la historia criminal. Antes de comenzar, es esencial recordar que cada historia que abordaremos involucra vidas perdidas y tragedias que impactaron profundamente a muchas personas. Al explorar estos casos, nuestro objetivo no es glorificar o justificar acciones atroces, sino comprender cómo situaciones extremas pueden conducir a resultados devastadores. Número 1. Mary Bell nació el 26 de mayo de 1957 en Inglaterra y creció en un entorno problemático. Su madre, Betty Bell, tuvo dificultades personales y Mary enfrentó negligencia y abuso emocional desde una edad temprana. Esto pudo haber contribuido a su comportamiento problemático. A los 11 años, en 1968, estranguló a dos niños más pequeños en un vecindario de Newcastle. El primero fue Martin Brown, de 4 años, a quien estranguló en una casa abandonada. Pocos meses después, junto con un amigo llamado Norma Bell, sin parentesco con Mary, estranguló a Brian Howe, de 3 años, y realizó algunos actos perturbadores en el cuerpo antes de dejarlo en un campo. El caso generó una gran atención de los medios y conmoción en la sociedad británica. Mary Bell fue declarada culpable de los homicidios y sentenciada a un periodo de internamiento indefinido. Su compañera, Norma, fue absuelta de los cargos. Durante su tiempo en prisión, Mary Bell recibió educación y asesoramiento. Su caso provocó debate sobre la rehabilitación de delincuentes juveniles y la responsabilidad de los menores en casos tan graves. En 1980, tras pasar 12 años en prisión, Mary Bell fue liberada bajo una identidad secreta para comenzar una nueva vida lejos del escrutinio público. Desde entonces, se ha mantenido fuera de la vista del público y ha tratado de vivir una vida tranquila y privada. Número 2. El 12 de febrero de 1993, en un centro comercial de Liverpool, John Venables y Robert Thompson, ambos de 10 años en ese momento, secuestraron a James Bulger, un niño de 2 años. Los llevaron por varios kilómetros cometiendo actos de violencia contra él en el camino. Las cámaras de seguridad del centro comercial captaron imágenes de los niños llevando a James de la mano. Llevaron a James a un lugar apartado, donde lo golpearon y torturaron de manera brutal, causándole lesiones graves. La naturaleza horrenda del crimen conmocionó a la nación. Su cuerpo fue encontrado 2 días después en las vías del tren, dividido por la mitad debido a un tren que lo había atropellado. La investigación policial fue extensa y las imágenes de vigilancia fueron cruciales para identificar a Venables y Thompson. Fueron arrestados y se convirtieron en los sospechosos más jóvenes en ser acusados de asesinato en la historia moderna de Gran Bretaña. En el juicio, se revelaron detalles escalofriantes sobre el crimen, y se determinó que los niños actuaron con premeditación y mostraron una falta de remordimiento por sus acciones. Fueron condenados por asesinato y sentenciados a custodia juvenil, con una duración inicial de 8 años, después de los cuales se revisaría su liberación condicional. Ambos recibieron nuevas identidades al ser liberados para proteger su seguridad debido a la intensidad del caso y el temor a posibles represalias. El caso de James Bulger tuvo un impacto significativo en el sistema legal británico y generó debate sobre la responsabilidad de los menores en delitos graves y sobre cómo manejar tales casos en el futuro. Número 3. Joshua Phillips, nacido en 1988 en Jacksonville, Florida, cometió un crimen impactante a una edad muy joven. En noviembre de 1998, cuando Phillips tenía 14 años, tuvo un altercado con su vecina Maddie Clifton, de tan solo 8 años, en la casa de los Phillips. Después de una pelea, Joshua golpeó a Maddie con un palo de béisbol, causándole heridas mortales en la cabeza. En un intento desesperado por ocultar su crimen, escondió el cuerpo de Maddie debajo de su cama en su habitación durante una semana. Durante esos días, la búsqueda de Maddie movilizó a la comunidad, con cientos de voluntarios y fuerzas del orden público buscando en la zona. La preocupación por su desaparición creció exponencialmente. La tragedia salió a la luz cuando los padres de Joshua, mientras limpiaban su habitación, descubrieron el cuerpo sin vida de Maddie escondido. La respuesta de Joshua ante el crimen fue que había golpeado accidentalmente a Maddie mientras jugaban béisbol. El caso conmocionó a la comunidad y desencadenó debate sobre la edad a la que los menores deben ser juzgados como adultos en casos de delitos graves. Joshua Phillips fue juzgado como adulto y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
El caso ha sido objeto de discusión en términos de la naturaleza del crimen, la justicia penal juvenil y el tratamiento de menores involucrados en delitos violentos. Número 4. La historia de Eric Smith es trágica y ha sido bastante impactante para muchos. En 1993, en un pequeño pueblo de Nueva York llamado Savona, Eric Smith, que en ese entonces tenía 13 años, cometió un acto violento que conmocionó a la comunidad y al país. Smith era un chico introvertido que había enfrentado bullying y problemas de adaptación en la escuela debido a su apariencia física. Tenía problemas de estrabismo y orejas prominentes, lo que lo convertía en blanco de burlas por parte de sus compañeros. El 2 de agosto de 1993, mientras jugaba en un parque, Eric se encontró con Derek Robbie, un niño de 4 años que estaba camino a la escuela por primera vez solo. Smith, quien estaba pasando por un momento de intensa rabia y resentimiento, llevó a Derek a un área apartada donde lo golpeó brutalmente, estrangulándolo y agrediendo sexualmente. Posteriormente, dejó el cuerpo del niño en el bosque. El impacto en la comunidad fue enorme. Smith fue rápidamente detenido y confesó el crimen. Durante el juicio, su abogado argumentó que sufría de trastornos mentales, pero el jurado lo encontró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 9 años de prisión. Desde entonces, ha habido debate sobre la rehabilitación, la justicia penal juvenil y la naturaleza de la condena de menores. Eric Smith ha pasado años en prisión y ha habido discusiones sobre su posible liberación condicional. Número 5. El caso de Alyssa Bustamante es impactante y trágico. En 2009, en Missouri, Estados Unidos, Alyssa, de 15 años en ese momento, estranguló y apuñaló a su vecina de 9 años, Elizabeth Olten. Este terrible crimen conmocionó a la comunidad local y generó una gran atención mediática en todo el país. Alyssa Bustamante fue acusada de asesinato en primer grado y se declaró culpable en 2012. Durante el proceso legal, se revelaron detalles inquietantes sobre su historia personal. Se informó que Alyssa había tenido una infancia difícil, marcada por el abuso y la negligencia. Había enfrentado problemas de salud mental y había sido víctima de abuso emocional y físico en su hogar. Se discutió mucho sobre su estado emocional y mental en el momento del crimen. Se presentaron pruebas que sugerían que Alyssa había planeado el asesinato con anticipación, lo que generó debate sobre su capacidad para comprender completamente la gravedad de sus acciones. El juez a cargo del caso sentenció a Alyssa Bustamante a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de cumplir al menos 35 años de prisión. Este caso planteó interrogantes sobre el sistema legal juvenil y la atención a la salud mental en adolescentes, así como sobre la relación entre el entorno familiar y la conducta criminal. Número 6. La historia de Lionel Tate es una tragedia que involucra a 2 niños. En 1999, en Florida, Tate, de 12 años en ese momento, estaba jugando con Tiffany Eunice, una niña de 6 años. Durante su juego, Tate aplicó movimientos de lucha libre, imitando lo que había visto en la televisión. Lamentablemente, esto resultó en lesiones graves para Tiffany, que posteriormente falleció debido a las lesiones sufridas. El caso de Tate fue muy controvertido, ya que involucraba a un niño tan joven acusado de un crimen tan serio. Se convirtió en uno de los casos más discutidos en cuanto a la justicia juvenil en Estados Unidos. Tate fue acusado de asesinato en primer grado y, a pesar de su edad, fue juzgado como adulto. En 2001, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, debido a la controversia y al hecho de que Tate era un niño con problemas de desarrollo, su caso generó un debate nacional sobre la forma en que el sistema legal maneja los casos de menores involucrados en crímenes graves. En 2004, su sentencia fue revocada y fue liberado bajo una nueva sentencia de libertad condicional, aunque cualquier violación de las condiciones de libertad condicional lo podría llevar de vuelta a prisión. Este caso resalta los desafíos y dilemas en torno al tratamiento de menores que cometen delitos graves, ya que deben ser juzgados con justicia y teniendo en cuenta su edad y circunstancias. Pero también se debe buscar justicia para las víctimas y sus familias. Número 7. Andrew Golden y Mitchell Johnson eran estudiantes de la Westside Middle School en Jonesboro, Arkansas. El 24 de marzo de 1998, llevaron a cabo un ataque armado en la escuela que conmocionó al país. Golden, de 11 años en ese momento, y Johnson, de 13, ejecutaron el ataque durante el horario escolar.
utilizaron armas de fuego que habían obtenido de la casa de los padres de Golden. Durante un ejercicio de fuego en la escuela, estos dos estudiantes dispararon indiscriminadamente contra compañeros de clase y profesores en el área de recreo. El ataque resultó en la muerte de 4 estudiantes y una maestra, además de herir a otras 10 personas. Tras el tiroteo, Golden y Johnson intentaron escapar, pero fueron detenidos poco después. Debido a que eran menores de edad, fueron juzgados como menores y no enfrentaron cargos de homicidio, sino que fueron condenados por homicidio involuntario y agresión. Golden fue liberado al cumplir 21 años, mientras que Johnson quedó en libertad condicional en 2005. El incidente generó un intenso debate sobre el acceso a las armas de fuego, la seguridad en las escuelas y la responsabilidad de los padres en el resguardo de armas en casa, así como también puso de manifiesto la importancia de abordar la salud mental y emocional de los jóvenes. Número 8. Brenda Ann Spencer es conocida por cometer un trágico tiroteo en una escuela primaria en San Diego, California, el 29 de enero de 1979. A la edad de 16 años, utilizó un rifle semiautomático que le habían regalado para Navidad y comenzó a disparar desde su casa hacia la escuela primaria Cleveland. Durante el ataque, mató a 2 personas, el director de la escuela y el conserje, e hirió a 8 niños y un oficial de policía. Durante varias horas, mantuvo un enfrentamiento con la policía desde su casa, que estaba ubicada al otro lado de la calle de la escuela. Cuando finalmente fue detenida, le preguntaron por qué había hecho eso, a lo que respondió con la infame frase: "No me gustaban los lunes". Esto llena el resto de la semana de alegría. Este comentario sin sentido y su aparente falta de remordimiento causaron conmoción y desconcierto en la opinión pública. Spencer fue arrestada, juzgada y condenada a cadena perpetua. Su caso se convirtió en un triste ejemplo de violencia juvenil y sus posibles causas, incluyendo problemas familiares, depresión y abuso de drogas. Este trágico incidente también aumentó la conciencia sobre la seguridad escolar y la necesidad de prestar atención a las señales de alerta en los jóvenes que podrían estar en riesgo de cometer actos violentos. Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda y reflexiva. Recordemos siempre que detrás de cada historia de tragedia hay lecciones que podemos aprender como sociedad. Es fundamental seguir buscando maneras de prevenir, educar y apoyar a quienes están en situaciones vulnerables. Recordemos que el diálogo, la comprensión y el trabajo conjunto son clave para construir un mundo más seguro y compasivo para todos. Gracias por formar parte de esta conversación. Hasta pronto, mundos insólitos.